Génesis 11, capítulo 11, versículo 10. La semana pasada vimos y estuvimos platicando un poquito acerca de las genealogías y también vimos el tema de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan cuál fue el tema principal de la Torre de Babel? La soberbia, el orgullo del ser humano, ¿ok? Cuando el ser humano busca hacer lo suyo propio y no busca la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo buscamos hacer la voluntad de nosotros mismos? ¿Qué pasa? Las cosas salen mal. Vamos a leer a partir del versículo 10, capítulo 11. Dice: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor, después que engendró a Tare, 119 años, y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Arán. Hasta ahí, pausa. La breve genealogía de Sem. ¿Quién era Sem? ¿Te acuerdas quién era Sem? Uno de los 3 hijos de Noé. La breve genealogía de Sem es muy similar a aquella genealogía que se encuentra en el capítulo 5 de Génesis. ¿Te acuerdas cómo decía la genealogía del capítulo 5 de Génesis? Y vivió fulano de tal 900 años y engendró hijos e hijas. ¿Te acuerdas? Evidenciando que ellos fueron fructíferos en la tierra. Después también en la descendencia de Sem, o en la genealogía de Sem, también Dios hace evidencia de que tuvieron hijos e hijas, es decir, siguieron el mandato que Dios les había dicho después del diluvio, después de que bajaron del arca de Noé, empezaron a hacer lo que Dios les había mandado hacer. ¿Y qué era lo que Dios había mandado hacer? Fructificar, multiplicados, llenen la tierra. Eso fue lo que Dios les mandó hacer, a diferencia de los de la Torre de Babel, que hicieron lo suyo propio. Dijeron: vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer un centro comercial, vamos a poner cines y vamos a hacer un chorro de cosas para divertirnos. No, estos hijos de Sem empezaron a hacer lo que Dios les había mandado hacer. Si bien la edad de los patriarcas es un tanto más breve, es decir, en el capítulo 5 podemos ver que todos vivían 900 años, 800, 700. ¿Quién fue el que vivió más? Matusalén, ¿con cuántos años? 969 años. Y aquí ya no vivieron tanto, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver. ¿Cuántos años vivían? 200, 150. No vivían muchos años. ¿Te acuerdas por qué antes sí vivían muchos años y ahora ya no viven tantos? O ya no empezaron a vivir tantos años. ¿Te acuerdas? Por causa del diluvio, ¿te acuerdas? Ahora, ¿para qué nos sirve? Yo les he platicado en muchas ocasiones que cada vez que yo abría la Biblia, yo podía encontrar las genealogías. Entonces encontraba las genealogías, y vaya que la Biblia tiene muchas genealogías. En todos los libros podemos encontrar algo de descendiente de fulano de tal, descendiente de sultano. Pero hay genealogías muy específicas como esta, que es la genealogía de Sem. Y yo decía que encontraba yo estas genealogías, y pues así como que mala suerte, yo quería ver de la palabra de Dios, pero encontraba puros nombres. Y yo decía: pues ¿quién es el Arfaxad? ¿Quién es el Eber? Pelé, como me suena, como que era jugador del Mundial 70.
70, como que ya cumplió el gol número 1000, pero todos los demás no me suenan, ¿no? Nacor, pues bueno, es como pariente de la Nacarán, no sé, no me sonaron muy bien los nombres. Sin embargo, yo creo que cada una de estas cosas, cada uno de estos nombres, tuvieron algo que ver en la Biblia. No están de gratis. Esta genealogía de Sem sirve para unir la historia de Abraham, termina con Abraham, y la historia universal, y de esta manera proveer un puente entre la protohistoria. La protohistoria es la historia que fue antes de Abraham, así se le llama, la protohistoria, porque es una generalidad del universo. En el primer día Dios creó los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. En el sexto día Dios creó los animales y al hombre, etcétera, etcétera. Génesis en sí es el comienzo de muchas cosas, ¿se acuerdan? Y en el principio. Entonces, en los primeros 12 capítulos nos habla acerca de generalidades de la creación y generalidades de la humanidad también. Pero la genealogía de Sem hace un puente entre esa protohistoria y ahora agarra a un personaje. Después de muchas personas y después de muchos nombres y de muchos patriarcas, agarra un solo nombre, y ese nombre era Abraham. La historia de los patriarcas del capítulo 12 al capítulo 50 empieza con la historia de Abraham. Si bien no sabemos nada acerca de los hombres mencionados aquí, todos estos cuates de la descendencia de Sem, Lucas, el doctor, nos recuerda de su importancia, porque de ellos nacieron los descendientes de Abraham, en quien todas las familias de la tierra habrían de ser bendecidas. Vamos a buscar qué dice Lucas acerca de ellos. Lucas capítulo 3, versículo 34. Lucas 3, 34. ¿Lo tienes? Y nos encontramos, adivina qué, con otra genealogía. Lucas 3, 34. Y dice así: hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sara, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamech, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Este es lo importante: hijo de Dios. ¿Cuál genealogía estamos viendo en Lucas? La genealogía de Cristo, hijo de Dios. Los nombres tuvieron algo que ver en su época, pero en este momento tú y yo podemos ver que esos nombres descienden del Hijo de Dios, que en su momento fue Adán. Adán, que no tuvo ni padre, ni madre, ni suegra, ni suegro que le acompañara. Abraham el bendecido, Adán el bendecido, no tuvo suegra, ni suegro, ni nada por el estilo. Sin embargo, se hace la referencia importante en que fue hijo de Dios, al igual que Cristo era mencionado como el Hijo de Dios también. En estos versículos se van eliminando de las genealogías, es decir, en la genealogía de Sem, se van eliminando las ramas laterales para dirigir la atención hacia los pueblos semitas. ¿Cuáles son los pueblos semitas? Los descendientes de Sem. ¿Ok? ¿Cómo se les dice a los judíos? Semitas, descendientes de Sem. Y más concretamente hacia una persona o hacia un linaje en especial, que es el linaje de Abraham. Quiero hacer una pausa en esto de las genealogías. Ahorita vamos a seguir hablando de las genealogías de Abraham y de Taré y todos los demás, pero quiero hacer una pausa para hacer un comentario, una acotación que nos va a servir para entender algo acerca de las genealogías. Hay solamente, o yo conozco solamente, una creencia religiosa
que le da tanta importancia a las genealogías, aparte de la Biblia? ¿Algunos de ustedes han escuchado, por ejemplo, a los mormones, a los santos de los últimos días y todo lo demás? Ellos le dan muchísima importancia a las genealogías. De hecho, los archivos más importantes del mundo en cuanto a las genealogías, descendencias, para saber de dónde vienes y a dónde vas y todo lo demás, quién fue tu tatarabuelo, puedes irte a un banco de los mormones, a un banco de datos de los mormones, y ellos tienen ellos tienen todo el árbol genealógico de mucha gente. Cuando de repente a los niños les encargan el árbol genealógico en su casa, no llegas ni a los abuelitos. ¿Cómo se llama tu abuelito, amigo? ¿Sí te acuerdas? Sí. Pero de repente si hay gente que tenemos por ahí que se acuerda de todos los nombres. Y luego te empieza a contar la abuelita. Es que tu tío se juntó con quién sabe quién, y luego la dejó. Y la abuelita, no, nada más quiero los puros nombres, no quiero la historia de todos los demás. Pero te lo dice. Hay gente que atesora esto de las genealogías. Tú y yo lo atesoramos por una cosa, ahorita la voy a decir. Pero estas personas lo atesoran por algo especial. ¿Sabías tú que ellos lo atesoran? Hace ratito yo les dije que si hacen falta personas para bautizar, ¿cierto? Si no hace falta bautizar, ahorita nos vemos, ahorita platico contigo. Pero, ¿tú sabías que los mormones se bautizan y piden perdón por los pecados de sus abuelos? ¿Alguna vez te ha contado eso a alguien? Ellos se enfrascan tanto en la genealogía para decir, a ver, yo soy descendiente de Sala y de Arfaxad, y empiezan a pedir perdón por Sala y por Arfaxad, y reciben según ellos a Cristo en su corazón y todo lo demás por ellos, y luego se bautizan por ellos. Yo te pregunto, ¿eso es bíblico? Vamos a leer. Eso era una acotación nada más para que sepan más o menos acerca de la importancia de las genealogías. Vamos a leer el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 18. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estas prácticas. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. ¿Lo tienes? Ezequiel capítulo 18, vamos a leer dos partes de ese capítulo, del 1 al 4 primero. Ezequiel capítulo 18, versículo 1, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Okay. Luego vete a buscar el 19, versículo 19, y dice así: y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Tú y yo tenemos la cara de nuestro papá y de nuestra mamá. En algunos se ve más pecado que en otros, pero tenemos la cara, ¿no? Esa no la podemos quitar. El asunto es, lo que dice Ezequiel, lo que menciona Ezequiel es algo muy importante. Tú y yo no podemos cargar con lo que nuestros antepasados hicieron. Todo pecado tiene una consecuencia, y después de generaciones hay consecuencias que todavía se pagan. Pero el asunto es que la persona que la regó anteriormente, sus hijos no tienen por qué pagar ese pecado. Y te voy a dar un ejemplo, y el ejemplo soy yo. Sin decir nombres, porque hay bastantes de mi familia aquí. Sin decir nombres, tú sabías, o mi familia no va a dejar mentir, que en mi familia
por todas partes. Por ahí hay asesinos, por ahí hay adúlteros, hay borrachos, alcohólicos. Está ahí de lo peor en mi familia, de aquí para arriba, porque de aquí para abajo Dios nos ayudará. Pero de aquí para arriba hay ladrones, asesinos, hechiceros, y es más, hasta homosexuales hay. Pero no por lo que ellos hicieron yo voy a salir igual, ¿o sí? Si no, pues aquí estuviera hablando con voz más delgadita, pero no. Hay que tener determinación. Yo no tengo por qué pagar esos pecados, ¿o sí? Ezequiel dijo, ya no se dirá más de aquí para adelante que los hijos llevan la delantera de los padres. Es decir, era un dicho que decía, o que significaba lo siguiente: los papás se comían las uvas agrias. ¿Alguno de ustedes ha comido uvas agrias? ¿O ha comido alguna vez mucho limón? ¿Qué te pasa en los dientes? Como se te destiempla, ¿no? Eso es lo mismo. Los padres se comieron las uvas agrias, a los hijos les salieron los dientes torchados. No es ya más en Israel de esta manera. El alma que peca, esa es la que va a llegar a morir. Lo que tú haces, si obras en justicia, justicia visitará tu vida. Si obras en impiedad, impiedad visitará tu vida. Nadie puede engañar a Dios. Lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. No pidas que Dios te bendiga si tú estás obrando mal. ¿Ok? Bueno, esa fue la anotación que yo decía. Entonces, el asunto es de que, ¿crees tú que estos chavos estén mal o estén bien? Los que se bautizan y piden perdón por los pecados de sus abuelos. La Biblia es bien clara y dice: busca a Dios mientras pueda ser hallado, porque está escrito que el hombre ha de vivir una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, la chance que tú tienes ahorita es la que tú estás viviendo. El aire que respiras y sientes en tus pulmones es la chance que estás sintiendo, que tienes ahorita de conocer a Dios. No hay encarnación. No hay que voy a encarnar en un águila, voy a encarnar en un perro, voy a encarnar en un caballo. No hay eso. El alma que peca, esa muere. Vives una sola vez y después de eso el juicio. Yo creo lo que dice la Biblia, no creo lo que te puede decir otra persona. Y aunque de repente haya mentiras acerca de que yo era Napoleón, o que yo era fulano de tal, o que yo era Alejandro Magno, pues tampoco, ¿no? Yo me llamo así como me llamo, y yo soy responsable de esto que estoy haciendo en mi vida, y tú eres responsable de lo que tú estás haciendo en tu vida. Pero necesitamos seguir la voluntad de Dios, y para eso estamos aquí. Vamos a seguir leyendo. Eso es lo que dice acerca de las genealogías, y sobre todo de la genealogía de Sem. Pero vamos a leer otra genealogía, la genealogía de Taré. ¿Ok? Vamos a ver quién era Taré. Génesis 11:27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. ¿Ya te suena más o menos por dónde va el asunto? Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Taré era el padre de Abraham. Y Abraham fue el cual vivió la mayoría de los eventos descritos en los capítulos del 12 al 23 del libro de Génesis. Abraham no fue solo el antepasado de los judíos, sino que fue el hombre a través del cual los propósitos redentores de Dios se comenzaban a ejecutar.
La desobediencia de Adán, vamos a hablar de unos patriarcas, la desobediencia de Adán se precipitó a una serie de actos pecaminosos que terminaron con el diluvio, al final de cuentas. Noé, otro patriarca, el nuevo padre de la raza humana, fue intachable, entre comillas. ¿Okay? Sin embargo, él también falló. Y eso culminó con el orgullo desbordante de Babel. Esto a su vez fue castigado con un juicio que afectó a la humanidad entera. Ahora, con Abraham, otro patriarca, el cual vamos a empezar a ver, Dios comienza de nuevo. Pero esta vez comienza prometiendo algo. Y antes de que Abraham diga cualquier cosa, ni siquiera, antes de que, así como dice a tu hijo, a poner la mija, todavía no tiene esa pericia para decir las cosas, pero supongamos que tiene más años. Le digo, Tamara, dice, no puedo. Yo ni siquiera estoy diciendo que. ¿Alguna vez te ha dicho así tu hijo? Oye, hijo, no puedo. Pero por uno Suiza, no puedo. ¿No? ¿Nunca te ha pasado eso? Ya te digo de tu esposo, ¿verdad, mujer? Bueno, eso sí es para que se vea. Fíjate bien, comienza Dios antes de que Abraham diga una sola palabra, antes de que la Biblia registre una sola palabra de Abraham, le dice Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Antes de cualquier error que hubiera podido cometer Abraham, porque cometió errores, pues vamos a estar viendo más adelante, le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham era un hombre poderoso en fe y uno de los hombres más importantes en la historia. 3 religiones mundiales, de las más prominentes en la historia, el judaísmo, el islam y el cristianismo, le veneran a Abraham. ¿Ok? 3 de las más importantes. Es mencionado Abraham en 16 libros del Antiguo Testamento y 11 libros del Nuevo Testamento. Su nombre, sin H, Abraham, significa Padre exaltado. Y después Dios le cambia el nombre y le pone Abraham con H intermedia. Y el significado de ese nuevo nombre es padre de una multitud. ¿Ok? Les voy a platicar un poquito acerca de la situación en donde andaban Abraham. Son mencionadas 2 ciudades allí. Una ciudad era Ur de los Caldeos, ¿cierto? Ur de los Caldeos se trata muy probablemente de una de las ciudades más antiguas al sur de Mesopotamia, cerca de la desembocadura del río Éufrates, cerquita del Golfo Pérsico. ¿Okay? Por allí estaba Ur de los Caldeos. Y se llama Ur de los Caldeos porque varios siglos después de que Abraham estuvo allí, estuvo bajo el dominio de los caldeos, pueblo semita que hablaba el idioma arameo. ¿Okay? Y había algo especial allí en Ur de los Caldeos. La luna tal cual, era el principal dios de la ciudad. Y ese dios luna se le llamaba Nannar. Así se llamaba, Nannar. Luego, otra ciudad que es mencionada en esto que acabamos de leer, la ciudad de Harán. Harán era una ciudad de la alta Mesopotamia, muy al norte, a donde se rendía culto también a la luna. ¿Okay? Y allí en Harán se le nombraba Sin, así se le nombraba al dios de la luna, allí en Harán. Vamos a buscar Josué 24:2. Josué 24:2. Josué 24:2, ¿lo tienes? Dice así: ya al término del libro de Josué, después de que ya empata la tierra y después de que ya ganaron sobre varias naciones, derrotaron a varios reyes,
Josué les empieza a recordar a toda la congregación de Israel que prestan atención a lo que Moisés les decía. Y empieza a decir un chorro de cosas, ¿no? No se junten con las demás naciones, bla, 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 bla. Pero Josué les hace hincapié en algo en especial. Y dice 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, ¿quién? Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y adivina qué, el padre de Abraham y de Nacor servían a dioses extraños. Luego 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Hasta allí. Luego vete a buscar el versículo 15 de ese mismo capítulo y dice así. Ya después de que Dios les habla a través de Josué y les empieza a recordar todo lo que había pasado, de haber salido de Egipto y todo ese asunto, le dice Josué a todo el pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo les he dicho mucho que mis respetos son para Josué, porque pudiéramos hablar acerca de la gramática y del lenguaje actual y dijéramos el burro por delante, ¿no? Yo en mi casa. Pero no es del burro por delante, es la responsabilidad y el compromiso que un hombre de Dios estaba agarrando y decía: yo primero. No decía, mi vieja y yo adoramos a Dios. No, digo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaba tomando la responsabilidad delante de todo el pueblo y decía: mi esposa no tiene nada que ver, mis hijos no tienen nada que ver, los hijos de mis hijos no tienen nada que ver. Yo y mi casa serviremos a Dios. Si tú quieres servir a otros dioses, así como vuestros padres los sirvieron al otro lado del Jordán, vayan y sírvanos. Y les recordó a Taré, no a Abraham, a Taré. Y Taré muy probablemente tenía como religión o como culto, el culto ya sea a Nanar o a Sin, el dios luna. Y de hecho esa región es una región árabe, o que está en la actualidad poblada por gran parte por el Islam, por los musulmanes, ¿cierto, Pablo? Ahora, ¿cuál es el estandarte o qué símbolo, qué ícono está en todas las banderas de los países musulmanes? ¿Te acuerdas? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Una luna y una estrellita, pero el principal es la luna. ¿Ok? ¿Sabías tú, para que no le digan ni le cuenten, ¿sabías tú que de repente aceptamos el decir que el Dios de la Biblia es el mismo que Alá? A veces la gente dice, pues es que todos los caminos te llevan a Dios, o sea, nada más le cambian de nombre. Los testigos le dicen Jehová, yo le digo Jesús, tú le dices Espíritu Santo, y los musulmanes le dicen Alá. Pero te quiero hacer te quiero decir algo. Alá no es Dios. Alá, a lo largo del tiempo, se le cambió el nombre. Y adivina cuáles eran sus nombres ordinarios de Alá: Nanar, Sin y muchos otros. Esa luna que puedes ver en las banderas de los países musulmanes es el Dios de ellos. Y ese Dios Alá no es el tuyo y el mío. Ese es otro Dios absolutamente diferente al tuyo y el mío. El mío es más grande que la luna, más grande que el sol, y el universo no le puede contener. El tuyo también. El mío no es una luna. ¿Ok? Ahora, en relación a lo que estamos leyendo, habla acerca de la genealogía de Taré y de sus hijos y de todo lo demás. Posteriormente,
Dios le daría órdenes a Abraham, ya más adelante, vamos a leer un par de versículos más adelante, de cambiar su lugar de residencia. ¿Te acuerdas de eso que dice: deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te voy a dar? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Que Dios le dijo eso a Abraham. Pero se lo dijo con el fin de empezar a bendecirlo. ¿Ok? Escucha eso, agarra bien la onda ahorita. Le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela, porque voy a empezar a bendecirte. Lo que te dije antes de que dijeras una sola palabra, de que quisieran venir todas las familias de la tierra, lo voy a empezar a hacer. Es de importancia relevante el hecho del mandato de Dios acerca de salir de estas ciudades. Improbablemente, escucha esto, improbablemente Dios le iba a bendecir a él, así como improbablemente te bendecirá a ti en medio de un pueblo de idolatría o en medio del pecado, a menos, ya sea, que Dios te mande expresamente que residas allí. Antes del mandato de Dios a Abraham y a su esposa, ahorita vamos a ver qué es lo que tiene con su esposa, pero antes del mandato de Abraham y a su esposa de salir de la tierra de los caldeos, de ir a la tierra de Canaán, Dios todavía no había tratado con Abraham. Dios todavía no había hecho nada con Abraham. A partir de que Abraham y su esposa agarran este mandamiento de salir de esa tierra, es cuando Dios empieza a hacer cosas especiales e importantes en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Les empieza a cambiar el nombre a los dos, o les cambia el nombre a los dos, y les empieza a dar algo que antes ni siquiera hubieran imaginado con su padre Taré. La situación de la esposa de Abraham, de Sarai, pudo haber sido tomada como una maldición. En toda la genealogía de Taré, de hecho en casi todas las genealogías, se habla de puros hombres, ¿verdad? Taré, Aram, Nacor, Abraham, Arphaxad, Sem, Sala, todos son nombres de hombres. Y de repente aparece un nombre de una mujer, Sarai. En las antiguas culturas, una de las cosas, por causa de la cultura y de la sociedad, una de las cosas para lo cual la mujer estaba, o un hombre tomaba mujer, era para tener descendencia. Y cuando una mujer, por cualquier circunstancia, no podía tener descendencia, era tachada como maldita, era maldecida. Decían: Abraham, ¿qué hiciste en tu vida, hermano, para que pudieras tener una esposa que no te ha dado descendencia? Te vas a morir y todos se van a olvidar de tu nombre. Te vas a morir y no vas a tener hijos ni nietos que te pidan para comprar los domingos. Te vas a morir, no vas a tener descendencia, hermano. ¿Qué maldición hay en tu vida? No lo dice, pero la gente de aquel entonces pensaba de esta manera. Era una maldición no tener hijos para las mujeres. ¿Por qué puros hombres? Y luego habla de Sarai, y lo único que dice de Sarai es y era estéril. Imagínate Sarai, ¿no? Así como que, pues no me voltees a ver. Todos los demás, y dice, y tuvieron hijos e hijas, puros hombres, y vivieron 300 años, y vivieron 200 años, y después Sarai dice, y Sarai era estéril. Así, tajantemente, Sarai, no sé, decía, Sarai era muy bonita, y era la ayuda idónea de Abraham, porque era una mujer muy bonita. Vamos a ver después que era una mujer hermosa, Sarai. No por nada, porque el Abraham se casó con ella. Era una mujer hermosa, Sarai. Era una ayuda idónea, yo lo supongo, ¿no? A su esposo le decía, sí, mi señor, lo que usted quiera, guste y mande. Así era Sarai. La envidia de todo hombre, ¿no? Me supongo. Pero hay algo bien importante. Y Sarai era estéril. La situación de Sarai, esposa de Abraham, pudo haber sido pensada como una maldición. Se menciona de una manera evidente
y pareciera que es una mención muy cruel dentro de toda la genealogía. ¿Cómo es posible que compares la esterilidad de una persona con la fecundidad de todos los demás? ¿Cómo es posible que todos los demás le digas y tuvieron hijos e hijas incontables y esta mujer ni siquiera? Es algo muy cruel dentro del marco de los acontecimientos, del contexto. Pudiéramos pensar de esta manera. Sin embargo, hay mucho más de lo que tú y yo podemos aprender de esta genealogía y de Sarai, como está mencionado aquí. Lo que alguien pensó que alguna vez fuera una maldición, Dios lo convertiría, esta misma situación, en fuente de vida para las naciones, preparándose para la obra excelente de Dios. Es decir, la Biblia dice que de lo vil y menospreciado ha tomado Dios para humillar al soberbio. ¿Recuerdas esa palabra? Para los que faltan maquillaje. De lo vil y de lo menospreciado ha buscado Dios para humillar al soberbio y al que dice yo tengo, yo soy y todo lo demás. Soy Juan Camané y más cochicle y tengo viejas de montón. Dios siempre ha buscado de lo vil y menospreciado. Y el ejemplo más evidencial que tú y yo podemos tener, pues nomás voltearle para un lado, voltearle para atrás. ¿Y a poco no Dios ha agarrado de lo primero? Voltea contigo. No le vas a decir el detrás vil y menospreciado. Voltea contigo primero. Y todos, absolutamente los que estamos aquí, hemos sido sacados de algo. Algunos de una cosa, otros de otra. Algunos de pecados evidentes, otros de pecados ocultos. Algunos de cosas que se ven, otros de cosas que no se ven. En algunos de ustedes han quedado las cicatrices de esa vida. En algunos otros las cicatrices se llevan de eso. Dios siempre ha tomado de eso para enaltecer su nombre. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en la historia de Lázaro? ¿Por qué Jesús no iba a sanar a Lázaro? ¿O por qué Jesús? Porque pudo haber hablado Jesús a larga distancia, a control remoto, y le había dicho, Lázaro, levántate y anda. Pero ni dijo una sola palabra, ni fue a verlo. Cuando fue a ver, le dijeron, Lázaro está enfermo y se va a morir. Le dijeron, pues ahí déjalo, después voy. Señor, Lázaro está enfermo, se va a morir. Ahí déjalo, después voy. Déjame dar una vuelta acá, déjame ir a apagar el teléfono, ratito voy. Se fue al lado contrario. Y después de 4 días, ve a ver a Lázaro. ¿Y qué le dijeron? Señor, si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto a Lázaro. ¿Y qué fue lo que les contestó Jesús? Esta enfermedad era para gloria y honra de Dios. Qué fácil hubiera sido haber sanado a Lázaro de una gripita o de un dolorcito de cabeza. Pero Jesús prefirió sanarlo de la muerte. Qué fácil hubiera sido agarrar a una persona, a una mujer que tenía 20 chamacos, las 20 tribus de Abraham. Qué fácil hubiera sido. Escoge a uno de los chamacos y de que ahí salga la descendencia la ascendencia de Cristo. Pero no, Dios escogió a una mujer estéril, a una mujer grande de edad. No dije vieja, grande de edad. Y escogió a una mujer que aparte se le había ido el periodo de hace muchísimo tiempo. A una mujer que para todo el mundo era maldita. Bella, pero maldita. Vete a buscar, por favor, Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7, versículo 3.
quiero conjugar algo acerca de lo que estamos hablando de Saraí y de su esterilidad con tu vida y mi vida, y con lo que Dios hace en nuestras vidas también. Romanos 7:13 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, te lo voy a traducir, significa, para que tú y yo pudiéramos darnos cuenta de que estamos haciendo algo mal, alguien nos tuvo que haber dicho que estaba mal. Pero aparte, no solamente nos tuvo que haber dicho que estaba mal, sino que ese mal o ese pecado tuvo que haber traído a tu vida algo incómodo, y al final de cuentas, dice Pablo, la muerte. Es decir, el pecado trae muerte. No una muerte que, pues, si no todos estuviéramos muertos, una muerte espiritual adentro de nosotros, una muerte que no se conjuga con lo que Dios dice. Cada vez que pecamos nos alejamos de Dios. Y el pecado, dice Pablo en este versículo, dice, el pecado ha producido en mí muerte. Y tuvo que haber producido en mí muerte para yo haberme dado cuenta de que estaba pecando así. ¿Qué es lo que Dios te dice acerca de lo que Él da? Vamos a leer Romanos 6:23. Romanos 6:23. Tú y yo, cuando no conocíamos a Dios, pensábamos que las cosas las estábamos haciendo bien, ¿o no? Pensábamos que trabajábamos bien. Decíamos, como Dios manda, y Dios no mandaba nada, pero pensábamos que así no mandaba Dios. Romanos 6:23 dice lo siguiente, y te lo debes de saber, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo allá afuera te dice, échale ganas, no pasa nada. Pero cuando tú comparas lo que Dios te da con lo que hay allá afuera, te empiezas a dar cuenta de que lo que allá afuera no es. Lo que hay allá afuera me está llevando al baile, trae muerte a mi vida. Pero no te puedes dar cuenta de que trae muerte a tu vida si no ves lo que Dios te puede dar. Saraí y Abraham se pudieron pasar toda su vida en Ur de los Caldeos, porque a lo mejor Abraham pensaba que la religión de su padre, o la creencia religiosa de su padre, en Sin o en Nanar, los dioses de la luna, Abraham pudo haber pensado que estaba bien durante toda su vida. Abraham pudo haber pensado, tu papá lo hizo así, pues yo también lo voy a hacer así, y mis hijos no se las voy a pasar igual. Pero Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. ¿Para qué? Primero, para poner en evidencia el nombre de Jehová delante de él, y para que pudiera comparar quién era Nanar, quién era Sin y quién era Jehová de los ejércitos, quién era Elohim, quién era Dios. Y yo supongo que Abraham empezó a comparar, porque Dios le empezó a hablar a Abraham. Porque Abraham, durante mucho tiempo, durante muchos años de su vida, vio a ese Dios que se llamaba Nanar, el Dios de la luna. No sé qué figura habrá tenido, pero lo veía ahí en un nicho, en un pedestal, ahí en la casa de su padre, y lo veía que su papá le prendía veladoras, y le prendía incienso, y le prendía un chorro de cosas, y pensó hacerlo de la misma manera. Tú y yo lo hubiéramos hecho de la misma manera, porque los hijos aprenden lo que ven de sus padres, ¿cierto? Si tú dices, chale, los hijos van a decir, chale. Si a ti te gustan los crines, tus hijos van a decir, los crines. Son tu total imitación a tus hijos. Por eso cuando tratamos con los niños, decimos, a ver, hijo, empieza a hablar. Entonces un día nos dimos cuenta, no les digo quién es el hijo, A ver, hijo, te vamos a dar agua. Y dice el niño, ¡salud! De aquí,
Entonces hablas con lo que dices enfrente de tus hijos. Salud, compadre. Los hijos son el reflejo de los padres. Totalmente, no lo vas a poder negar. Y Abraham seguramente pudo haber sido el reflejo de su padre Taré, que adoraba a dioses ajenos, a dioses extraños, como lo dijo Josué. Pero era necesario que Dios lo sacara de ese lugar y lo llevara a un lugar diferente, para que empezara a ver la comparación, para que empezara a ver esas virtudes y esas bonanzas que solamente Dios podía dar, y para que su esposa pudiera empezar a darle la descendencia que Dios le había prometido. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y tú serás padre de multitudes, Abraham. Pero improbablemente Dios no le pudo haber bendecido en una tierra de idolatría y en una tierra de pecado. ¿Puedes tú pensar que Dios no va a hacer nada en tu vida? ¿Puedes tú creer en tu idea? O el diablo te puede engañar de que tú eres estéril y de que no vas a dar fruto en tu vida. No estoy hablando de hijos, estoy hablando de lo espiritual. El diablo te puede hacer pensar que eres un inútil o que eres un incapacitado, pero acuérdate que tenemos un Dios que recoge donde no esparció y que cosecha donde no sembró. Y donde la gente dice aquí no hay nada, Dios dice aquí voy a levantar un roble grande, precioso, bonito en tu vida. Porque también tú y yo somos comparados como árboles que dan fruto, y dan fruto a su tiempo. Váyanse a buscar ahora Colosenses 2:14. Colosenses. Ya casi vamos a terminar. Colosenses 2:14. Es un versículo, es un pasaje que me gusta mucho este. Colosenses 2:14. ¿Lo tienes? Les voy a leer desde el 13. Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, o sea, tú y yo, estando muertos ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, es decir, Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y luego el 14 está bien padre, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y luego dice el 15: y despojando. Despojando significa arrebatando, no pidió permiso Cristo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Principados, potestades, no es otra cosa que demonios. Principados y potestades fueron despojados de tu vida. Cristo los arrancó de esas garras que te puedes imaginar de cómo el Señor los arrancó y dijo: este es mío. Y cuando todos pensaron que habían derrotado a Cristo allí, muerto en la cruz, con su cuerpo todo colgando y todo ensangrentado, cuando todos pensaron que ya le habían matado, que lo habían acabado, espiritualmente estaba pasando algo sobrenatural. Y Cristo estaba clamando en ese momento: paz, paz. El acta que era en contra de ti, donde decía todos tus pecados, y donde decía la paga del pecado de este hombre o de esta mujer es muerte, pero yo me la llevo y la clavo allí, y ahí la voy a dejar. Cristo no se quedó en la cruz, resucitó. El acta se quedó allí en la cruz. El acta se murió, ya no está. De ti depende qué pase después, pero ya no está el acta. Todo lo que tú pensaste que eras vil, menospreciado y estéril fue clavado ahí en la cruz, y Dios le dice: yo te doy vida, y una vida en abundancia. Romanos 6:13. La dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo, a ti y a mí, cuando creemos con todo nuestro corazón en Él, Él quita de nuestra vida toda maldición.
absolutamente toda maldición. Dios Padre quitó la maldición de la vida de Sarai. Una mujer de avanzada edad tuvo un hijo, después lo vamos a ver, que se llamó Isaac, y fue la madre de multitudes. ¿Cuánto gozo pudiera ser para una mujer que durante 80 años nunca vio la sonrisa de un hijo? Nunca nadie le dijo mamá, y después Dios le concede y tiene un hijo bajo ser contrario a todo pronóstico. Tiene un hijo y Dios le bendice de esa manera. Dios siempre te va a bendecir y te va a sacar de lo que tú piensas que nadie te puede sacar, y te va a dar lo que tú piensas que nadie te puede dar, y va a quitar de tu vida la maldición. Vamos a leer el último versículo, Génesis 12:2. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué se lo dijo? Porque sabía en qué creía su papá. ¿En qué creen tus padres? ¿En qué creyeron tus padres durante mucho tiempo? Y ahora que conoces de Dios, ¿qué prefieres creer? No te estoy diciendo que le pierdas el respeto a tus padres. Te estoy diciendo que el alma que peca, esa muere. Y es responsabilidad tuya, tu vida, no la de tus padres. Tus padres te dan la responsabilidad de su vida. Pero esto se refiere: salte de tu tierra, de tu parentela. Y luego la promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, haciendo mención al Mesías que vendría y se llevaría el acta de decretos que fue tu nombre. Ponte en pie.